Dios te bendiga en este día. La paz de Dios esté sobre tu vida y sobre tu familia. Y damos gracias a Dios porque una vez más nos reunimos alrededor de su palabra, reconociendo profundamente que su palabra es verdad, que su palabra nos guía, que su palabra nos alienta. Y cerrando este mes de julio, que estuvimos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, terminaré con un sermón también sobre el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Vimos la obra del Espíritu Santo en Jesús, vimos la obra del Espíritu Santo en Pedro y la obra que hace en Pedro, vimos la obra del Espíritu Santo en la iglesia y vimos el renacer por el Espíritu en el sermón pasado. Y hoy nos estaremos focalizando en el tema del fruto del Espíritu Santo. Y si bien vamos a desarrollar esto desde el libro de Gálatas, quisiera mencionar las palabras de Jesús, porque Jesús también le habla a sus discípulos en Mateo capítulo 7, desde el versículo 15, y dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Este es Jesús. Es Jesús anunciándole a sus discípulos y mostrando una cualidad: el fruto. El fruto es algo que se nace. Esto lo vamos a ver en la misma palabra que vamos a estar hablando. Pero nos referiremos a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Esta iglesia que estaba en Galacia, que había cristianos judíos, y estaban los judaizantes, aquellos que ponían a la palabra de Dios, la ponían de una manera detrás de reglas. Y detrás de esto es Pablo escribiéndoles a estos hermanos y creyendo que volviendo la ley podían ser justificados. Pablo les va a escribir es a través de la vida del Espíritu. Y cuando hay una vida en el Espíritu, eso se desarrolla en fruto. Hay fruto del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. Es por eso que vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a buscar en el libro de Gálatas, capítulo 5 del libro de Gálatas. No va a ser el único texto que vamos a ver, pero Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 23, vamos a estar leyendo. Dice así la palabra de nuestro Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, lo va a decir en el capítulo 3, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más, ahí hay un cambio para el apóstol Pablo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley, porque no hay ley humana, son leyes espirituales. Y cuando miramos, Dios nos ha llamado a ser iglesia, nos ha llamado a ser iglesia y expandir el reino de Dios. La iglesia nunca es un fin en sí mismo. El fin de la iglesia es mostrar a Cristo. Los demás deben ver a Cristo a través de nuestra vida. ¿Y cómo se ve eso? A través de los frutos. De esa manera se ve. Los demás, lo que pueden ver en nosotros, no solo son las obras, sino el fruto que hay en nosotros, como lo hizo Jesús. Jesús es y siempre será el ejemplo de una persona llena del Espíritu Santo y mostrando el fruto del Espíritu Santo, mostrándolo: paz, paciencia, gozo, mansedumbre. Y siguiendo al apóstol Pablo en este caso, vamos a ver que la vida espiritual que propone el apóstol Pablo para cada uno de nosotros, para tu vida y para mi vida, la vida que propone espiritualmente es una vida llena de frutos. Esto está proponiendo el apóstol Pablo. La vida espiritual es algo sobrenatural que trasciende lo natural propio de la vida y afecta todo lo que está a nuestro alrededor. Bendito sea nuestro Señor, porque así sucede. El fruto del Espíritu Santo es algo que va a nacer de nosotros y tiene que ver cómo yo me relaciono con los demás. El fruto tiene que ver con el carácter, en cómo frente a diferentes circunstancias yo me voy a relacionar, cómo voy a proceder, cómo hay cosas que nacen en mi vida. Es por eso que siempre decimos, madurar no es lo mismo que crecer. Podemos crecer y podemos no madurar. Bendito Dios. Y somos llamados a madurar en la vida cristiana. No tan solamente a crecer, porque madurar tiene que ver con asumir, madurar tiene que ver con reconocer, madurar tiene que ver con llevar adelante una vida espiritual. Tiene que ver con esto. Y bíblicamente, madurar es dar frutos, o el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que se evidencia? Como vengo diciendo desde el inicio del sermón, es lo que se evidencia y se va evidenciando. Y un fruto, ninguno de nosotros puede hacerlo. El fruto es lo que nace. El fruto es algo que va a surgir de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y detrás de esta cuestión, cuando leemos acerca del fruto del Espíritu Santo, siempre nuestro reflejo es Jesús. Siempre hay que observar, hay que mirar la vida de Jesús. Y Pablo lo va a decir de esta manera, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es, y nombra 9 características de este mismo fruto. Y las características las hemos leído: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y a través del estudio de estas manifestaciones del mismo fruto del Espíritu Santo, hay algunos que han hecho clasificaciones. He leído algunas y voy a compartir una de ellas, que es simplemente una clasificación, no necesariamente es así, porque además es una entre muchas. Pero hay autores que van a decir que las 3 primeras tienen que ver con Dios, tienen que ver con amor, gozo y paz. Es un fruto del Espíritu Santo, es parte del fruto del Espíritu Santo que lo da Dios, que es emprender
todo lo que estamos emprendiendo es en el amor, pero es en el amor de Dios. Y tiene que ver con emprenderlo con gozo y tiene que ver con llevarlo adelante en paz para con Dios. Tiene que ver, pero hay otros tres que son relacionados, parece más bien para con los otros, con los que están ahí. Paciencia, benignidad, bondad, parece que tiene que ver más con la relación con las demás personas, donde el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en tener paciencia frente a la falta de cortesía, un recurso tan agotable como la paciencia. ¿Quién de nosotros ha dicho, se me agotó la paciencia? Sin embargo, cuando es fruto del Espíritu, no se agota esa paciencia frente a la falta de cortesía o esta otra cuestión que tiene que ver con benignidad. Y la benignidad no es pensada tampoco en sentido negativo, diciendo, bueno, yo no le deseo el mal a nadie, sino que es a la inversa, es positivo, yo le deseo el bien a las personas. Y la parte de la puesta en práctica tiene que ver con la bondad, es la puesta en práctica. Y los tres terceros lo han clasificado como un fruto que ayuda a la persona misma en sí mismo. Fe, mansedumbre, templanza, esa fe, esa palabra griega pistis, que tiene que ver con fidelidad, pero es esa fe que anima a otros a confiar en Dios. Uno, su propia fe y el fruto del Espíritu Santo de confiar en Dios ayuda a otros a que miren a Dios a través de nuestra vida. Mansedumbre, otra situación importante que no tiene que ver con una característica de los débiles, sino más bien con la de los fuertes. La mansedumbre, que frente a circunstancias difíciles, el Espíritu da fruto en nosotros de mantener esa calma, esa mansedumbre. Y tiene que ver con la templanza que está asociada al dominio propio, esa templanza que, siguiendo a John Stott, en este caso, él va a decir una templanza que tiene que ver con nuestra lengua, ser algo mesurado a la hora de hablar, dominio propio en la lengua. Bendito sea nuestro Dios, ¿no? El fruto en la lengua. El fruto también, la templanza en los pensamientos. En segundo lugar, él da 4 características. En tercer lugar, la templanza, el dominio propio en los apetitos, en los propios del cuerpo. Y en cuarto lugar, él va a decir esa templanza, dominio propio en las pasiones. Fruto que tiene que ver para con Dios, para con los demás, para con nosotros mismos. Fruto necesario a un mundo que necesita paciencia, que necesita templanza, que necesita amor. Dios llama a cada uno de nosotros, llama a la iglesia de Cristo a cultivar el fruto del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y es por eso que cada uno de ellos es importante. No me voy a detener en cada uno de ellos. De hecho, podemos hablar de cada uno de ellos en particular. Pero simplemente quiero decir que no podemos cultivar uno sin los demás. Si no hay algo que está faltando. Todos son necesarios. El fruto es igual. El fruto es igual para todos los cristianos. La Biblia dice que cada uno recibe dones y los dones son distintos. Y bendito sea Dios, porque los dones que Dios da y son del Señor y son por dación. Dios los da. No hacemos nada, lo recibimos, es algo que Dios nos da. Y cada uno de esos dones se manifiesta según el don que Dios le ha dado. Pero la Biblia dice que cada uno de nosotros, a pesar de los dones que Dios nos haya dado, debemos manifestar todos un mismo fruto. No hay distinción.
No hay distinción. Sea el don que Dios te haya dado. El don, como dije recién, tiene que ver con la dación, pero el fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter. Tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestro modo de proceder. El carácter es algo que se cultiva. El carácter es algo que se trabaja. Es por eso que está esta distinción entre los dones y el fruto del Espíritu. Y cada don tiene que ser manifestado y llevado adelante y vivido a través del fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Cuando hay algo que de esto falta, hay algo que está faltando. Cuando uno ve las manifestaciones de Dios a través de los dones y le falta amor, va a decir el mismo apóstol Pablo: si yo hablase lenguas, si yo diese todo a los pobres y no tengo amor, nada soy. Soy un címbalo que simplemente suena. Por eso es que el fruto es algo que yo debo buscar, anhelar, trabajar, buscarlo. Tengo que llegar a manifestarlo, y es una obra que hace el Espíritu en mi vida. Y tener en claro esta distinción en cada uno de nosotros nos ayuda a trabajar para que el don que Dios nos da sea acompañado por el fruto del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos que el fruto del Espíritu Santo esté en nuestra vida, y ruego a Dios que por lo menos internamente usted esté diciendo amén. Yo necesito el fruto del Espíritu Santo respaldando esos dones. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo llevar adelante los dones? O aún así, ¿puedo volver de la obra del Espíritu a las obras de la carne? Bueno, Pablo va a decir que sí, que podemos hacerlo. Pablo le escribe a una iglesia. Los Gálatas son una iglesia que comienzan por la obra del Espíritu. Y Pablo en un momento les escribe contrariados, porque está contrariado con ellos en la manera de cómo ellos están reaccionando, cómo los judaizantes están poniendo ahora las reglas otra vez para poder llegar a Dios. Y Pablo les va a escribir y no los trata de buena manera. En Gálatas capítulo 3, en los primeros versículos, los trata de insensatos. Los trata de esa manera y los trata de manera enfática. Dice: oh Gálatas insensatos. Pablo está escribiendo profundamente ahí. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿Quién los fascinó? Ahí hay una palabra griega que significa ¿quién los encantó? ¿Quién los puso detrás de algo que ustedes no lo pueden volver a ver? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los fascinó? Esto, versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. Dice, ¿quién os fascinó? ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley? A lo que lo llevaban los judaizantes. ¿O por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Pablo está escribiendo duramente. Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Y lo que pone es una contraposición. Habiendo comenzado por la obra del Espíritu, ahora vas a terminar. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los fascinó para volver a las reglas para poder llegar a Dios? Eso es lo que Pablo le está escribiendo a los Gálatas en este lugar. Por eso que lo leíamos en el capítulo 5. Digo pues, anden en el Espíritu, anden y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Está en el mismo contexto que hemos leído. La carne no tiene que ver con esto que cubre nuestro esqueleto. La carne tiene que ver con la obra pecaminosa. Pablo acá utiliza en este sentido lo caído. Tiene que ver con nuestra vida. Y el Espíritu se opone a eso. Y Dios nos llama a vivir una vida en el Espíritu,
Es por eso que se opone la templanza, este dominio propio que hablaba, se opone a lo que es inmoralidad, a lo que es impureza, a la sensualidad, a la borrachera, a la orgía que va a decir en esos versículos. Se oponen. La fidelidad que el Espíritu que propone se opone a la idolatría y a la brujería que se encuentran en las obras de la carne. Se oponen entre sí. Tiene que ver con una oposición, la mansedumbre, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. Se oponen a las enemistades, a los pleitos, celos, iras, divisiones, contienda. Y es ahí donde uno puede ver si vive una vida en obras de la carne o detrás del fruto del Espíritu. Cuando hay fruto del Espíritu, se evidencia en las vidas. Gloria a Dios. Se evidencia. Y es ahí donde el fruto nace. Y a pesar de que haya descortesía, surge la paciencia. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Surge el fruto, surge. Y eso tiene que ver con la prueba de que el Espíritu Santo está en la vida de la persona. Está una vida cultivada, una vida trabajada, una vida que no es solo un aspecto emocional, y las emociones son preciosas, pero Dios nos llama a trabajar la vida, y cuando trabajamos nuestra vida no hay tanta emoción, hay que seguir trabajando a pesar de que no veo resultados. Tiene que ver con esto cuando hay grandes, preciosas experiencias cristianas y no hay amor para con el prójimo. ¿Acaso no nos falta algo? Uno no ve que falta algo, preciosos actos que llevan adelante y hasta manifestaciones de Dios, y uno ve que hay pleitos, celos, iras. ¿Acaso no falta algo dentro de esa cuestión? El fruto tiene que ver con un carácter. El fruto tiene que ver con nuestro carácter y personalidad, guiada por la obra del Espíritu Santo de Dios. Es una personalidad trabajada, que de alguna manera en ese trabajo yo tengo que ir poniendo las condiciones para que el Espíritu vaya sobrenaturalmente trabajando en mi vida, para que su obra sobrenatural se transforme en algo que me lleve a vivir todo lo natural en mi vida. Es por eso que el apóstol va a decir en este contexto que estoy diciendo del trabajo, en el capítulo 6, ahí nomás estamos en el capítulo 5, vamos al capítulo 6, versículos 7 y 8, dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado, porque pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará, porque el que siembra para la carne, esto dice Pablo a los Gálatas, el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará, segará vida eterna. Y de alguna manera en nuestra vida, porque hay otras condiciones, pero de alguna manera en nuestra vida estamos viviendo algunas cuestiones que nosotros mismos hemos sembrado. Tal vez no todas, pero vivimos la vida espiritual que nosotros hemos sembrado. Eso sí es una realidad. Vivimos la vida en relación con Dios, que hemos trabajado y cultivado por muchos años. Y es lo que dice Pablo: no se engañen, no podemos burlarlo a Dios. No hay modo de burlarlo a Dios. A veces nosotros pensamos, bueno, yo hago esto o aquello y ya quedo bien. No lo podemos burlar a Dios. Todo lo que el hombre siembre va a cosechar. Y el texto es claro, el que siembra para su carne va a cosechar corrupción. En el sermón pasado fueron las palabras de Jesús a Nicodemo, y le decía a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, Nicodemo, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero el que sembró para la carne no puede esperar otra cosa, no puede esperarlo. Es por eso que uno tiene que saber qué es lo que siembra, qué es lo que está sembrando.
¿Qué pensamientos siembro en mi vida? A veces uno deja anidar pensamientos en su vida sin verlo a la luz de lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículos 7 al 9. Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo puro, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y yo siembro pensamientos sin poner ninguno de estos filtros en mi mente. Y eso que está ahí va a dar el fruto por lo cual yo lo he puesto. Pero cuando siembro para el Espíritu, cuando siembro la obra de Dios, bueno, eso también va a dar resultado, pero da resultado en vida eterna, dice la palabra de Dios. Uno puede sembrar un hábito, y los hábitos son aquellos que yo hago repetidamente, pero cuando siembro hábitos saludables, eso redunda en cuestiones saludables. Puedo sembrar formas de vida, puedo sembrar una dirección de vida y pensar en lo que quiero lograr. Puedo sembrar una disciplina. Las personas que yo frecuento me siembran, quiera o no quiera, me siembran. Las personas con las cuales me encuentro, las amistades que cultivo, me siembran. Lo que leo me siembra. En aquellas cosas que dedico el tiempo libre, todo me siembra. Es por eso que si anhelamos vivir una vida en el Espíritu, debo pensar en aquellas cosas que estoy dejando que se siembren en mi vida. Son temas donde debo elegir cuidadosamente y tomar decisiones en aquellas cosas que quiero cosechar. De alguna manera, para cerrar este punto, de alguna manera, cada sembrador decide qué clase de cosecha quiere tener. ¿Qué clase de cosecha quiere tener? Hay que entender que no somos pasivos para que el fruto del Espíritu Santo esté en nuestra vida. Y por lo menos quisiera ver dos puntos que tienen que ver cuáles pueden ser aquellas cosas que nosotros, buscando el fruto del Espíritu Santo, debemos hacer. En primer lugar, vamos a ir al apóstol Pablo también en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Y en un solo versículo, él va a decir, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Con esta simple frase, ¿no? Otra vez vuelvo a la distinción entre los dones y el fruto. El don es dado, pero el fruto hay que trabajarlo. El fruto nos pone el overol de trabajador. El fruto nos pone en el lugar del labrador que debe trabajar primero para poder hacerlo. Y al decirlo de esta manera, el énfasis lo va a poner Pablo en el labrador. El énfasis lo está poniendo en nosotros. El labrador tiene que trabajar. El fruto es la consecuencia, pero el énfasis del apóstol está en el hombre. Y es ahí donde se presenta a nuestra vida como un campo de cultivo. Es donde nuestra vida también es representada metafóricamente a través de muchas figuras bíblicas que encontramos, pero tal vez la más desarrollada tenga que ver con esto, con un campo de cultivo. Un campo de cultivo que hay que trabajarlo. Un campo que no trabajamos paga un costo altísimo por su intranquilidad. No es que no es sembrado, porque es propio o está al acecho de las mismas malezas. Un campo que no se trabaja siempre es sembrado. Por eso también decía en el sermón, hay cuestiones que nos son sembradas y hay cuestiones que sembramos nosotros. No cosechamos todo lo que sembramos nosotros, sino que también cosechamos de aquellas cosas que nos siembran. Jesús mismo lo habló en una parábola acerca del trigo y la cizaña, que vino y le sembraron el campo. Pero en este caso, nuestra vida como campo de cultivo también es un campo que tiene que ser trabajado. Y lo que no se trabaja corre este riesgo, porque además nunca ve el milagro de algo que haya trabajado en oración, en búsqueda de la palabra, en querer estudiar la palabra. Es trabajarlo,
Y cuando uno trabaja su vida espiritual, trabaja, en algún momento viene el fruto de esa palabra que trabajó, que cultivó, que dejó crecer en su propia vida. Y para esto hay que pasar el arado. La Biblia habla de arado. La Biblia habla muchas veces en el campo hay que pasar el arado. Y el arado no es fácil de pasarlo porque la tierra se rotura, la tierra sufre. Hay que pasar el arado antes de ver el milagro del fruto. En un momento, el Señor en su misericordia le va a mostrar al profeta Jeremías la destrucción de Jerusalén, la destrucción de Judá y de Israel. Le va a mostrar en visión. Y en esa visión, el profeta Jeremías se lamenta. En el capítulo 4 encontramos un lloro, un lamento del profeta. Él sufre porque él ve esa destrucción. Pero Dios le da también a él la gracia de lo que tiene que hacer el pueblo. Y el versículo 3 dice: esto dice el Señor a la gente de Judá y de Jerusalén: pasen el arado por el terreno endurecido de sus corazones. No desperdicien la buena semilla entre los espinos. No la desperdicien. La semilla está ahí, Jesús mismo. Otra parábola de él: el sembrador salió a sembrar, pero la semilla va cayendo en diferentes lugares. Pero para que caiga en buenos corazones, en buenos lugares, él va a decir: la semilla es la palabra de Dios, el campo es el mundo. Pero para que caiga en los corazones, el arado tiene que pasar por el corazón. Así se lo expresa Dios al mismo profeta. Pasen el arado por el terreno endurecido, dice, de sus corazones. No desperdicien la buena semilla. La semilla es buena, la palabra es buena. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado por medio de su palabra? Pero la palabra no puede introducirse en la vida y no puede haber fruto de eso si está endurecido. Porque también lo dice la parábola en Jesús, ¿no? La que cae sobre el camino, vienen las aves y se la llevan. ¿Cuántas palabras se ha llevado el enemigo? Por eso que uno tiene que trabajar. Anhela ver el fruto del Espíritu Santo. Bueno, tienen que trabajar. Es la figura del labrador que para participar de ese fruto tiene que trabajar primero. Por eso que es la primera pregunta que quiero dejar enfáticamente en este sermón. Es cómo está nuestro corazón para recibir la palabra de Dios, para que el fruto del Espíritu pueda ser anunciado a los demás. Es una pregunta que cada uno de nosotros debe asumir. Y es una pregunta que yo debo preguntármela a mí mismo, y debo preguntármela si fuese necesario todos los días de mi vida. Porque es esa pregunta donde a través del reconocimiento y a través de una mirada hacia adentro yo paso el arado, y si encuentro cuestiones de endurecimiento en mi vida, yo tengo que reconocerlo, debo arrepentirme y debo confesarlo. Y cuando eso sucede, abro mi vida para que la palabra de Dios venga a mi vida y pueda producir el fruto después. Pero en primer lugar, yo debo aprender a trabajar en mi propia vida. Tengo que aprender a pasar el arado por mi corazón. Y si sigo las palabras de Dios al profeta Jeremías, un corazón endurecido. Y no es algo que hace Dios, lo tienen que hacer ellos. Pásenlo ustedes y tienen que abrirlo. Por eso es que una vida cultivada en Dios necesita trabajo. Para que una vida llena del Espíritu Santo, para que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida, bendito sea nuestro Dios. Hoy es tiempo de mirar nuestro corazón. Hoy es tiempo de saber si hay algo que yo tengo que roturar, si hay algo que yo tengo que romper, si hay algo que tengo que confesar. Porque el fruto viene detrás del arado. Primero tengo que pasar el arado. En segundo lugar, la segunda cuestión que quiero decirte es que una vez que la semilla ha sido plantada, yo tengo que cuidar la viña. Tengo que cuidarla, porque hay algo que Dios me ha dado.
Y aquí nos vamos a Cantar de los Cantares. En Cantar de los Cantares, el capítulo 1, el versículo 6, va a decir la sulamita en medio de un harén, donde estaban todas blancas, en medio del harén, dice: no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Claro, era la única que venía del campo, el sol la había mirado. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Algo social, era algo totalmente legítimo. Y en un momento, cuando es confrontada con las demás, ella recapacita y se da cuenta de algunas cuestiones. En primer lugar, se da cuenta de que sus hermanos se enojaron contra ella. En primer lugar, se enojaron. Dice: mi madre, los hijos de mi madre se airaron contra mí. Pero también se da cuenta de que fueron ellos quienes le pusieron a su vida las prioridades. Me pusieron a guardar las viñas de ellos. Se da cuenta de eso esta mujer. En tercer lugar, se da cuenta de lo más importante. Se da cuenta de que sus propias prioridades no habían sido puestas al cuidado. Y va a terminar en una frase desgarradora diciendo: y mi viña, la que era mía, no cuidé. No cuidé. No basta. Solamente no basta pasar el arado para que el fruto venga. No basta. Hay que cuidar la viña. Hay que cuidar las prioridades que a veces son impuestas desde afuera, legítimas. Porque para esta mujer, estas prioridades que le ponían sus propios hermanos, en el contexto donde ella vivía, era totalmente legítimo, era legal. Y hay cuestiones que tienen que ver con la legalidad, tienen que ver con eso. Situaciones y prioridades que nos imponen los demás, pero que terminan desgastando nuestra propia viña y descuidamos nuestra relación con el Señor, y descuidamos nuestra oración, y descuidamos nuestra lectura, y después anhelamos ver el fruto. ¿Cómo es posible si no la cuido? A veces es simplemente caer detrás de esto. Mi viña no la cuidé. ¿Qué pasó con mi vida? Que he llegado a la altura de estos años. Y mi vida, tengo años en el Evangelio y mi vida no da fruto. ¿Qué pasa? Tal vez deberíamos preguntarnos si hemos cuidado nuestra viña. Y gloria a Dios si te das cuenta, como se dio cuenta la sulamita en este caso. Porque esa frase, y mi viña que era mía, no guardé, es desgarradora para esta mujer. No tiene frutos para mostrar. Sigue diciendo Cantar de los Cantares: no solamente hay que cuidar la viña, sino que hay que espantar las zorras. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15, dice: cazándonos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas. Porque nuestras viñas están en ciernes, significa están en flor. Y esto es una viña bastante cuidada. Es una viña que pudo abrir su vida, es una viña que supo cuidarla, pero parece que hay zorras que se meten. Y que cuando está ahí la flor y después de la flor viene el fruto, esas zorras pequeñas vienen y comen esa flor. Y el fruto es quitado. Por eso que a veces hay diferentes viñas y hay diferentes zorras. Que ahí están permisividades, son pequeñas zorras. Bueno, no pasa nada, es algo pequeño. No, es esto o aquello. Guarda con las pequeñas zorras que te echan a perder la viña. Hay zorras en lo personal. Y el apóstol Pablo, volviendo a lo que estábamos hablando, ahora a los colosenses, le va a decir en el capítulo 3, versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Maten las zorras. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, zorras. Esto le está diciendo a la iglesia de Colosa. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también. Hay otras cosas más. Vosotros estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis unos con otros. Zorras, pleitos, iras, zorras, que cuando está por venir el fruto te lo come.
tanto trabajo y el fruto no se ve. Es por eso que zorras que están ahí, hay que despojar al viejo hombre. Y es cuidar la vida espiritual para que el fruto del Espíritu Santo, lo que ven los demás, pueda llevarse adelante. Esto es un reflejo de la vida cristiana. El reflejo de la vida cristiana también se da en esta cuestión de salir a cazar esas zorras pequeñas, pero que afectan la vida espiritual de todo cristiano o de todo aquel que se dice cristiano. Afanados en trabajos, hobbies, tiempo desperdiciado, distracciones, zorras que ahí están. Por eso que debemos crecer. Estas dos cosas téngala presente. En primer lugar, abrir el corazón para que la palabra de Dios venga. Y en segundo lugar, tiene que ver con cuidar la viña y cazar las zorras. Hay que cuidarlo. Por eso que para concluir esta palabra, yo quisiera dejarte algunas cuestiones. En primer lugar, quisiera brindarte dos características espirituales que necesitamos cultivarlas en Dios, como toda característica espiritual. Que si estás escuchando esta palabra es porque Dios quiere manifestar el fruto del Espíritu Santo a través de tu vida. Sí, a través de tu vida. Tienes que creerlo. Y la característica espiritual, las dos primeras que quiero decirte es humildad y fe. Humildad y fe. Humildad para reconocer que nosotros no podemos producir esos frutos. No hay que confundir alegría con el gozo del Señor. No hay que confundirlo. Y para eso hay que leer el capítulo 8 del libro de Nehemías, donde Nehemías va a decir en el capítulo 8, en un contexto de restauración, el gozo del Señor mi fortaleza es, que no es alegría, es otra cosa. Hay que tener humildad. En primer lugar, humildad para reconocer que ese fruto solamente te lo puede dar Dios. Pero en segundo lugar, fe. Fe para creer de que Dios quiere manifestar el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Y una vez más, ruego que digas amén. Sí, Señor, amén. Yo quiero que lo manifiestes en mi vida. Cree, porque Dios quiere hacerlo. ¿Cómo lo hago a esto? Permaneciendo en Dios. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5 dice, permaneced en mí, va a decir Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, usted lo puede determinar. Nada podéis hacer. Humildad de fe. En segundo lugar, te quiero dar dos características naturales. Las espirituales son esas. Las características naturales que quiero dejarte es tener disciplina y tener paciencia. Disciplina para trabajar, para reconocer. Disciplina para trabajar. Las condiciones también tienen que dar. Vuelvo a decir lo mismo, no son dones, es fruto del Espíritu y tengo que trabajarlo. Disciplina. Disciplina son momentos de oración, de búsqueda, de palabra, disciplina y paciencia. Paciencia para que venga el fruto. No es instantáneo. Esa paciencia que no significa cruzarse de brazos, no, es una paciencia activa, donde yo sigo cultivando la tierra y esperando que venga el fruto. Por eso Santiago, capítulo 5, versículo 7, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Paciencia y disciplina. Y en tercer lugar, y en último lugar, es que Dios busca y anhela que podamos vivir con una vida llena de frutos, donde el fruto del Espíritu Santo está en nuestra vida. Vuelvo a Juan, capítulo 15, versículo 2. Jesús dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo va a quitar, pero todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto. Dios quiere que llevemos más frutos.
Y parece que estos frutos glorifican al Padre. Alabo tu nombre, Jesús. Porque cada vez que se manifiesta el fruto del Espíritu, el Padre es alabado. Es testimonio para los que están alrededor mío. Y es Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Mis discípulos tienen que ser de esta manera. Por eso debo anhelar vivir el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero si has llegado hasta acá, yo quiero terminar con un versículo bíblico y que esto sea algo directamente de Dios para tu vida. Y quiero expresar en palabras de Jesús que Dios quiere que lleves fruto y ese fruto permanezca. Pero que para que lleves ese fruto, Dios se ha fijado en tu vida. Vamos a ir a Juan 15:16 para terminar. Juan 15:16 dice la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Pero acá fruto está en singular, llevéis fruto. ¿Por qué dice llevéis fruto? Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. Parece que Dios nos eligió y nos escogió para que llevemos fruto. Paz, paciencia, amor, bondad. Y desechemos las obras de la carne, pleitos, ira. Desechemos esas obras. Y tengamos templanza. Tengamos paciencia, bondad, fe. Seamos dignos. Vos y yo seamos dignos de aquel que nos llama. Porque el que nos llama sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, mi Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque una vez más he abierto tu palabra, reconociendo que tu palabra es verdad. Quiera tú, Señor, hablar a cada uno de aquellos que puedan oír esta palabra. Quieras tú, Señor, en el nombre de Jesús. Señor amado, al cerrar con esta palabra, diciendo que vos nos has elegido a cada uno de nosotros para que llevemos fruto, pero hemos visto por tu palabra que para que ese fruto venga, yo debo trabajar, debo cuidar, debo cazar las zorras. Señor amado, anhelo que en este tiempo que estamos hablando del Espíritu Santo de Dios, Señor amado, vos estés trabajando aún a través de la obra del Espíritu. Oh Dios, y esta palabra, oh Dios amado, sea recordada y esta palabra sea llevada y producir fruto, para lo cual tú también la envías, Señor amado, en el nombre de Jesús. Si en esta hora alguno de ellos tiene que pasar el arado o tenemos que pasar el arado por nuestros corazones y reconocer, arrepentirnos y confesar para que tu palabra venga, sea palabra de Dios en el nombre de Jesús. Porque, Señor, detrás de eso la palabra será sembrada. Oh Dios, que no caigamos en esta simplemente situación sin hacer nada de la sulamita. Mi viña que no era mía no guardé, sino que a la inversa podamos cuidar esto que tú nos has dado, porque tú nos has llamado. Bendito tú, oh Dios. Bendito tú, Padre Celestial. Ayúdanos, realmente ayúdanos a que cada uno de nosotros pueda mostrar el fruto del Espíritu Santo a una sociedad que tanto lo necesita. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en este día una vez más. Dios te bendiga una vez más. Damos gracias a Dios, ¿sí? Para aquellos que nos ven por primera vez, y damos gracias a Dios, siempre lo digo porque nos están escribiendo, damos gracias a Dios, estamos respondiendo. Sigan escribiéndonos a esta dirección que está saliendo, o aún los pedidos de oración, que también estamos orando por los pedidos de oración que nos están llegando, así que sigan haciéndolo. Que el Señor les bendiga ricamente. Y bueno, para todos los niños que esperan este tiempo, ¿no? Siempre que digo esto pienso en mi hija que está ahí esperando este tiempo, deseoso de Rincón Kid, que es para ella y para todos los niños. Que el Señor les bendiga. Avanzamos con ellos. Dios les bendiga.
con un corazón sediento que espera beber